Por favor. Dios amado, te damos gracias en esta mañana por la provisión maravillosa que nos das de tu palabra, Señor, donde nos encontramos con Jesucristo, donde escuchamos tu voz, donde conocemos tu evangelio. Por favor, Señor, háblanos en esta mañana, te rogamos. Te queremos escuchar al leer las Escrituras. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo te preparas para una inminente catástrofe? Por ejemplo, la semana pasada, Israel dio una advertencia a la población civil que vive en Gaza. Evacúen hacia el sur por su propia seguridad. Ante la intensificación de los bombardeos israelíes y ante una posible invasión terrestre, ¿cómo pueden prepararse los palestinos que viven en Gaza ante la inminente catástrofe? ¿Qué haríamos nosotros ante una inminente catástrofe así que se avecina hacia nosotros? En los tiempos bíblicos, en la época del profeta Joel, aunque no podemos saber con certeza en qué año fue escrito este libro, el pueblo estaba atravesando aparentemente por una invasión. Pero no estaban siendo atacados por un ejército humano, sino que era la invasión de una plaga de langostas, de la cual el profeta Joel habla en el capítulo 1 de su profecía. Él dice que fue algo como nunca antes había acontecido al pueblo de Dios. Las langostas dice que subieron a la tierra como si fueran un gran pueblo innumerable que asoló todo a su paso. Tal fue la destrucción que causaron estas langostas, que incluso se detuvieron las ofrendas y las libaciones en el templo. Y todo esto ocurrió como una señal de juicio divino sobre el pecado del pueblo, para hacer un llamado al arrepentimiento y a volverse a Jehová. Ahora ya estamos entrando al capítulo 2 de la profecía de Joel. Y veremos que la cosa no se quedó ahí con la plaga de langostas, sino que esta plaga de langostas, esta gran invasión de langostas, fue un anuncio para algo peor que iba a venir en el futuro. Un anuncio de el día de Jehová, donde en vez de ser invadidos por enjambres de langostas, en aquel día será el ejército mismo de Jehová que irrumpirá en la tierra. ¿Cómo será ese día? ¿Cómo prepararse para tal inminente catástrofe? Volvamos a pensar en las personas que ahora viven en Palestina. ¿Cómo se preparan ante la amenaza de un ejército extranjero que está a punto de invadirlos? Preguntémonos nosotros, ¿cómo nos preparamos los seres humanos ante la inminente marcha del ejército de Jehová, en el día de Jehová que se acerca en el futuro? Con esto en mente, leamos por favor la profecía de Joel en el capítulo 2. En esta mañana vamos a leer los versos del 1 al 11. Joel 2, del 1 al 11. En esta mañana estoy usando la versión Reina Valera del 60, los que gusten acompañarme con la misma Biblia en sus dispositivos. La palabra de Dios dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien escape de él. Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas.
como el pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a maneras de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Esta es la palabra de Dios. En esta mañana del pasaje que acabamos de leer de Joel capítulo 2, consideremos dos preguntas. ¿Cómo será el día de Jehová? Y la segunda pregunta, ¿cómo nos preparamos para aquel día? ¿Cómo será el día de Jehová? ¿Saben? En la iglesia La Comunidad, a diferencia de otros grupos religiosos, no es nuestro enfoque el predecir el fin del mundo. No somos una iglesia que está intentando interpretar todo acontecimiento mundial para buscarle algún significado escatológico. Y aunque las cuestiones del fin de los tiempos no son nuestro centro porque nuestro núcleo es el Evangelio de Jesucristo, no podemos negar que la Biblia habla de acontecimientos futuros al final de la historia. La Biblia advierte acerca del juicio venidero. La Biblia habla acerca del día en el que Dios finalmente pondrá fin a la maldad y juzgará a las naciones. Ese es el día de Jehová, del que habla el profeta Joel. ¿Cómo será aquel día que se acerca en el futuro? Es necesario que lo sepamos, no para estar buscando señales del fin del mundo en todo lado, sino más bien para responder adecuadamente al Evangelio de Jesucristo mientras todavía hay tiempo, mientras todavía esperamos la llegada de aquel día. El profeta Joel describe al día de Jehová como algo similar a la llegada de una gran plaga de langostas, pero muchísimo peor. Para nosotros en los Andes es difícil imaginarnos una plaga de langostas porque no es algo que vivimos normalmente, pero en otros lugares del mundo las plagas de langostas ocurren frecuentemente. Por ejemplo, en África, donde a principios del año 2020, cuando en el resto del mundo estábamos comenzando a sentir los efectos del COVID, además de la pandemia, en varios países africanos estaban sufriendo por grandes enjambres de langostas que, según un portavoz de las Naciones Unidas, llegaban a cubrir aproximadamente una superficie de 59 kilómetros cuadrados. ¿Se imaginan? Para tener una idea de cuán grande es esta superficie, pongámonos a pensar que la superficie de la zona sur de la ciudad de La Paz es tan solo de 47 kilómetros cuadrados. Los enjambres de langostas en 2020 en África llegaban a 59 kilómetros cuadrados. Imagínense eso, un enjambre de langostas que fácilmente puede cubrir toda la zona sur de nuestra ciudad y un poquito más. Terrible, ¿no creen? Pero por más terrible que suene esto, lo que el profeta Joel está relatando en lo que acabamos de leer, esto sí es mucho peor que un enjambre gigantesco de langostas. Escuchen, por favor, lo que dice el verso 2. Y no solo escuchen, sino que intenten imaginarse, intenten visualizar lo que está describiendo el profeta Joel. Dice, versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Ahora, imagina que estás mirando al horizonte, estás mirando a los montes, a las montañas, y de repente
Así como se alza el amanecer, el alba, tras los montes, de repente ves que tras los montes se alza una nube, una gran nube oscura. Pero hay algo extraño en esta nube que se está alzando tras los montes. Uno pensaría que es tal vez un gran enjambre de langostas, pero te fijas y no son langostas, es algo mucho más terrible. El versículo 11, fíjense, ¿qué es lo que se está alzando tras las nubes? Dice el verso 11, y Jehová dará su orden delante de ¿quién? Delante de su ejército. Entonces no son langostas, sino que es el ejército de Jehová. Y Joel continúa en el verso 11, dice, porque es muy grande su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Entonces esa nube oscura que se levanta tras los montes no es un enjambre de langostas, sino que es la llegada del día de Jehová, grande y muy terrible. Y Joel da 3 características del ejército de Jehová, 3 características que en realidad van a alumbrar a nuestra pregunta: ¿cómo será el día de Jehová? Fíjense por favor los versos 3, 6 y 10. 3, 6 y 10 nos dan estas 3 características. El verso 3 comienza diciendo, delante de él consumirá fuego. El verso 6, delante de él temerán los pueblos. Y el verso 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. Veamos brevemente cada una de estas características. Primero, el versículo 3 dice, delante de él consumirá fuego. La segunda parte del verso 3 dice, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien escape. ¿Se imaginan tal poder destructor? Las langostas sí pueden destruir bastante, pero el ejército de Jehová dice que aunque la tierra sea como el jardín del Edén, después de que pase el ejército de Jehová sobre la tierra, dice que ésta quedará como desierto asolado. Los siguientes versículos describen a este ejército como caballos o gente a caballo, que saltan, dice, sobre las montañas con gran estruendo, y que su sonido dice que es como el crepitar del fuego que consume todo a su paso. Entonces, ¿cómo será el día de Jehová que viene en el futuro? Será un día de fuego consumidor. La segunda característica del ejército de Jehová en el verso 6 dice, delante de él temerán los pueblos. ¿Cómo crees que reaccionarías tú ante un gran enjambre de langostas que se avecina en tu dirección? Yo me paralizaría de miedo, me paralizaría. O tal vez intentaría huir para refugiarme en algún lado. Ahora, ¿cómo reaccionarías ante el gran ejército de Jehová, que es más grande y temible que las langostas? La segunda parte del versículo 6 nos habla de esta reacción, cómo reaccionará la humanidad. Dice, se pondrán pálidos todos los semblantes. ¿Por qué? Porque nadie ni nada puede detener el avance del ejército de Jehová que viene a poner fin a la maldad humana. De las langostas puedes esconderte, de las langostas puedes huir, pero de Jehová no. Y los versículos del 7 al 9 describen el ejército de Jehová como imparable e indestructible. Dice que no tuercen el rumbo, no se aprietan entre sí en su marcha. Dice que aun si caen sobre la espada, no se herirán. Son invencibles. Dice que muros, paredes, casas, ventanas no serán obstáculo para ellos. Hay una canción que a menudo cantamos en la iglesia que dice, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Tal vez nosotros cantamos esta canción de una manera romántica, pero ¿te das cuenta de lo fuerte y aterrador de estas palabras que cantamos? Son fuertes y aterradoras. ¿Saben? Cuando llegue el día de Jehová, ahí veremos verdaderamente y claramente lo imparable e invencible de Jehová que viene a juzgar el mundo. Nadie se escapará
en aquel día. Se palidecerán todos los semblantes, dice el profeta Joel. Entonces, ¿cómo será el día de Jehová que viene en el futuro? Será un día sin escapatoria. Nadie se escapará. Ahora veamos la tercera característica en el versículo 10. Dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. En el año 1874, en Estados Unidos y Canadá se sufrió una gran plaga de langostas, que a su paso, según la Sociedad Histórica de Kansas, dice que podían bloquear el sol por 6 horas y su sonido era como el de una tormenta que se avecinaba. Al paso del ejército de Jehová ocurrirá algo mucho peor. Dice que aún las estrellas retraerán su resplandor. ¿Cómo será el día de Jehová que viene en el futuro? Será un día de oscuridad y tinieblas. Entonces, el día de Jehová que viene en el futuro será un día de fuego consumidor, un día sin escapatoria y un día de oscuridad y tinieblas. En aquel día, según Joel, en el capítulo 3 de su profecía, que veremos en domingos posteriores, Jehová juzgará a las naciones por su pecado. Jehová vendrá a poner fin a la maldad, vendrá a juzgar. Toda la humanidad tiene una cita con Jehová en ese día, en el día de Jehová. Él vendrá para arreglar todo lo que está mal en este mundo. Cada día que pasa, estamos un paso más cerca de este gran evento cósmico. La pregunta es, ¿estamos listos para el gran día de Jehová, grande y terrible? ¿Estamos listos para el juicio? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? Fíjense nuevamente el versículo 1, por favor, de Joel capítulo 2. El profeta dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Tocar trompeta y dar alarma. ¿Qué significa esto? La trompeta de la que habla el profeta Joel no es el instrumento de bronce que nosotros tenemos en nuestros grupos musicales y en nuestras orquestas. En el Antiguo Testamento se llama trompeta o a veces también bocina al shofar, que es un instrumento de viento que está hecho de un cuerno de carnero. Este instrumento se utilizaba para algunas celebraciones religiosas del pueblo de Israel, pero también se utilizaba para convocar al pueblo a una reunión y también se utilizaba para la guerra. Cuando Joel dice dad alarma, se refiere a un grito fuerte. Eso es lo que significa dar alarma, gritar fuerte, como por ejemplo un grito de guerra. El lenguaje que Joel está utilizando aquí es un lenguaje militar, que tal vez es un poco ajeno a nuestro contexto, a lo que nosotros vivimos. Y para entender un poco mejor lo que está diciendo, podemos remontarnos a un relato muy conocido del Antiguo Testamento, donde vemos estas dos ideas juntas, la idea de tocar trompeta o bocina y la idea de dar alarma o gritar. En el libro de Josué, en el capítulo 6, encontramos la historia de la conquista de Jericó. Dios mandó al pueblo a marchar alrededor de la ciudad de Jericó. Y durante esta marcha, 7 sacerdotes debían tocar el shofar. Y así hicieron durante 6 días. Durante 6 días sonó el shofar, alertando a Jericó de lo que vendría. Y en el 7º día, después de la última trompeta, se escuchó la alarma, es decir, el grito de guerra del pueblo. Entonces los muros cayeron y los hombres de guerra tomaron la ciudad y destruyeron todo a filo de espada, todo lo que había en ella. Ese es el lenguaje que está usando el profeta Joel en el capítulo 2 de su profecía. Él está poniendo en la mente de sus lectores la imagen de una invasión militar inminente,
que está advertida por el sonido del shofar y el grito de alarma, anunciando la destrucción inminente que se acerca. ¿Cómo debemos responder nosotros ante una alarma así? Estos días, debido a la guerra en Israel, por el peligro inminente de ataques terroristas, las personas deben estar atentas a las alarmas y listas para reaccionar inmediatamente. Pepe el otro día me contó que su familia que vive allá está continuamente corriendo a los refugios, porque las sirenas que anuncian los bombardeos son constantes. Él me decía que en el lugar donde vive su familia, una vez que suena la alarma de bombardeo, ellos tienen 30 segundos para correr al refugio más cercano. Y dice que al sur, cerca de la Franja de Gaza, las personas tienen tan solo 15 segundos para correr al refugio más próximo ante el sonido de la alarma. Ante una alarma debes responder inmediatamente. Debes estar dispuesto a dejar cualquier cosa que estés haciendo. Imaginen a un israelí o palestino desprevenido en estos días ante un ataque aéreo. Escucha la alarma de bombardeo y piensa, todavía tengo tiempo para prepararme un café. ¿Qué ocurrirá con él? Morirá. Caerán los misiles sobre su cabeza y perecerá. Por eso Joel dice, tocad trompeta, dad alarma, porque todavía hay tiempo para reaccionar. Cuando llegue el día de Jehová, ya será muy tarde. ¿Quién podrá soportarlo? Dice el profeta Joel en el versículo 11. ¿Quién podrá soportarlo? Nadie. Nadie podrá soportarlo. En el día de Jehová no habrá cuentas bancarias o posesiones que nos den seguridad. Nuestros logros y reputación no representarán ninguna ventaja. En aquel día no habrá ni amuletos ni supersticiones que nos ayuden, ni siquiera nuestras mejores buenas obras podrán salvarnos en aquel día. Nadie podrá soportarlo. Entonces debemos reaccionar antes de que llegue aquel día. Debemos reaccionar ante el sonido de la alarma a tiempo. Volviendo brevemente a la historia de la conquista de Jericó que usamos como ejemplo hace un momento. Por 7 días sonó la trompeta, dando alerta, y el 7º día sonó la alarma del grito de guerra del pueblo. ¿Cuántos prestaron atención? ¿Cuántos se salvaron en Jericó? Solamente Rahab la ramera y los de su casa. Y todo el resto de las personas de Jericó perecieron a filo de espada. ¿Por qué? Porque Rahab estaba preparada. Ella respondió ante la alarma en fe y arrepentimiento. Ella se convirtió a Jehová. Joel dice en el verso 12 del capítulo 2, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Ahora, convertíos con todo su corazón. Quique predicará acerca de este pasaje la siguiente semana, entonces ahora no entraré a detalle en él, pero sí quiero decir que esa es la manera correcta de responder ante el sonido de la trompeta y de la alarma. Convertirse a Jehová. Así respondemos, convirtiéndonos a Jehová, volviéndonos a Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados y teniendo fe en Jehová, porque Él nos amó tanto que se hizo humano. Dios Hijo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, habiendo vivido sin pecado, murió como un criminal, pagando nuestro rescate con su propia sangre en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. Y resucitó en victoria para que nosotros podamos tener vida eterna. Jesús abrió las puertas del refugio. Él abrió las puertas del refugio para que nosotros, al escuchar el sonido de la alarma, podamos correr inmediatamente a Él, al refugio, en fe y en arrepentimiento, y estar a salvo de la destrucción inminente que vendrá en el día de Jehová. Entonces, ¿cómo nos preparamos para el día de Jehová grande y terrible?
lo hacemos corriendo inmediatamente al refugio al escuchar la alarma, corriendo a Jesús en fe y arrepentimiento, sin esperar ni un segundo más. ¿Y saben qué? Dios es tan bueno, tan paciente, que todavía nos está dando tiempo para reaccionar ante la alarma. El día de Jehová grande y terrible podía haber llegado ya hace muchísimo tiempo, pero Dios en su paciencia quiere darnos tiempo para que nos arrepintamos. Y además Dios es tan bueno que Él permitió anticipos y anuncios del gran día de Jehová para que nos preparemos y nos convirtamos a Él. Cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, Mateo nos dice que hubo tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde que cubrieron la tierra. Y dice que la tierra tembló. Estas palabras tienen ecos de la profecía de Joel. Esto apunta al gran y terrible día de Jehová que vendrá en el futuro. También en el libro de Hechos, cuando leemos acerca de cómo el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes y tembló la tierra, Pedro se puso en pie y dijo que lo que acababa de ocurrir era el cumplimiento de la profecía de Joel. Esto lo veremos más adelante cuando lleguemos a los sermones del final del capítulo 2. Lo ocurrido en Hechos también apunta al gran y terrible día de Jehová que llegará en el futuro. Dios nos está dando toda oportunidad. La trompeta ya está sonando para alertarnos. Hoy todavía estamos a tiempo de correr al refugio. Y a todos aquellos que se refugian en Jehová, Él les dice a través del profeta Joel, al final del capítulo 2, fíjense los versos 25 y 26 del capítulo 2. Esto es lo que dice Dios a través de Joel. A todos los que se refugian y se vuelven a Jehová, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Respondamos a esta promesa. Todos aquellos que en esta mañana no han respondido en fe y arrepentimiento a Jesús, háganlo hoy. Entreguen su vida a Él. Entrega tu vida a Cristo en esta mañana. También todos aquellos que piensan que el cristianismo solamente consiste en asistir a una iglesia y nada más. Entrega tu vida a Cristo. Escucha la alarma. Corre al refugio en fe y arrepentimiento. También todos aquellos que ya hemos respondido en fe, pero que tal vez hemos perdido de vista la meta final y el mundo nos está comenzando a distraer y está distrayendo nuestra atención. No ignoremos la alarma. Despertemos, estemos alerta, vivamos para Cristo. Renovemos nuestro compromiso con Cristo hoy. La alarma está sonando. El día de Jehová grande y terrible está a las puertas. Entonces, ¿cómo nos preparamos para aquel día? Lo hacemos prestando atención a la alarma y corriendo al refugio que tenemos en Cristo en fe y arrepentimiento. En esta mañana vimos cómo será el día de Jehová. Será un día de fuego consumidor, un día sin escapatoria, un día de oscuridad y tinieblas, porque Dios juzgará a la humanidad por su pecado, pondrá fin a la maldad. Vimos también cómo nos preparamos para ese día. Lo hacemos al responder al sonido de la alarma y correr a Cristo inmediatamente en fe y arrepentimiento. Saben, de una manera fantástica y muy vívida, el famoso autor cristiano C.S. Lewis, en el último libro de la serie Las Crónicas de Narnia, en la última batalla, relata la profecía de Joel. Pero él relata esta profecía ambientándola no a nuestro mundo, sino al mundo de fantasía de Narnia. Él cuenta que en el día final de aquel mundo sonará la trompeta final, ante la cual dice que hubo grande oscuridad y dice que las estrellas cayeron del cielo. Después de eso dice que grandes dragones y lagartos gigantes se abalanzaron hacia Narnia, así como las langostas consumieron
todo este mundo, todo a su paso. Y lo que antes solía ser un mundo cubierto de bosques frondosos quedó convertido en un mundo de roca pelada y tierra. Además, ante la trompeta final en aquel mundo, dice que seres de todo este mundo fantástico corrieron a prisa al encuentro de Aslan, el gran león. Ante él, dice que muchos palidecieron y quedaron inundados de miedo y desaparecieron para no ser vistos jamás. Mientras que otros, quienes amaban a Aslan, dice que entraban a refugiarse de la gran destrucción en un establo cuya entrada estaba custodiada por el gran león. Aquellos que amaban al león y que ante la alarma de la trompeta final acudieron a refugiarse en él, más adelante en la historia se encontraron a salvo bajo un nuevo cielo y una nueva tierra. Y escuchen lo que C.S. Lewis escribe acerca de estas personas que se salvaron. En el último párrafo de esta fantástica historia, él escribe lo siguiente: para nosotros, este es el final de todas las historias, y podemos decir verdaderamente que todos vivieron felices para siempre. Sin embargo, para ellos fue solo el principio de la historia real. Toda su vida en este mundo y todas sus aventuras en Narnia no habían sido más que la cubierta y la primera página. Ahora por fin empezaban el primer capítulo del gran relato que nadie en la tierra ha leído, que dura eternamente y que en cada capítulo es mejor que el anterior. Una gran historia que dura eternamente y en la que cada capítulo es mejor que el anterior. Eso es lo que nos espera en Cristo Jesús. A todos aquellos que en fe y arrepentimiento acudamos a Él ante la trompeta que nos está advirtiendo del juicio venidero. Entonces, refugiémonos en Jesús. Vamos a terminar aquí orando. Señor amado, te damos gracias porque en tu gran amor y paciencia tú nos alertas. En tu gran amor has mandado a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Y en tu gran amor, Señor, tú también nos envías como heraldos de tu evangelio para anunciar la salvación en Cristo y el juicio venidero, Señor. Permite a todos los que están acá presentes correr inmediatamente a Cristo en fe y arrepentimiento. Sabemos que el gran día de Jehová se acerca y sabemos que debemos responder en fe y arrepentimiento. Por favor, concédenos esto. Líbranos, sálvanos de nuestro pecado. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.